Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con algo que para muchos es un misterio, para otros hasta parece una historia de ciencia ficción, pero existe, la masonería. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de la masonería en Paraguay, luego la publicación del libro Aurora del Paraguay, que se lanzó hace una semana atrás, hace unos días atrás, y nos cuentan ahí, hace 138 años los masones están en Paraguay. 138 años. Nos van a acompañar para hablar de ese tema el historiador Fabián Chamorro y Euclides Acevedo. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la política internacional de Paraguay con el ex canciller nacional Eladio Loizaga. Y el último bloque vamos a hablar con los dos recientemente designados interventores por Santiago Peña para asumir la intervención en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, Carlos Pereira y Ramón Ramírez respectivamente. Vamos a ver qué piensan hacer, si 90 días van a ser suficientes o no, para tener un panorama de lo que se administró en estos municipios los últimos 4 años. Bien, antes de ir al debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa, iniciamos el debate. Aprovecha porque llegaron las mega ofertas en Bristol, con los mejores precios del país y sin entrega inicial en todos los productos. Además, una cuota de regalo en tu próxima compra y participás de 50 millones para renovar tu casa y una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal, doctor Euclides Acevedo? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo, digamos, El Péndulo es uno de los pocos programas donde la opinión es sustituida por la reflexión. Cuando sucede todo al revés, la opinión dejó de lado el análisis. Entonces, agradezco esta invitación que espero que se repita. Y yo creo que es un pretexto. Le usaste aquí a mi amigo Chamorro para venir junto a algún titular te falló, entonces luego yo como... No. Cuando me dijeron que podías venir, entonces dije, Chamorro y si le tuve que dejar a otro, porque me interesa, porque contigo se puede hablar de todo, ¿verdad? El Chamorro nos va a contar la historia de la masonería, pero contigo podemos hablar de todo. Con él se puede hablar de todo tipo de historias, no es solamente la historia de la masonería, que es una parte importante de nuestra historia, pero los puntos neurálgicos de nuestra historia paraguaya, ignorada lamentablemente por dirigentes y no dirigentes políticos, merecen que le atiendan y le entiendan a Fabián Chamorro. Y justamente, ¿qué tal, Fabián? ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por qué Aurora del Paraguay se llama el libro? Y porque era la luz que aparecía, era un canto de victoria, al fin llegaba a Paraguay la esperanza que traía la masonería. La institución había aparecido fugazmente cuando las tropas aliadas invadieron Asunción. Pero desaparecieron, o sea, las logias masónicas desaparecieron cuando terminó la ocupación allá por el año 1876
Y Aurora es la primera logia paraguaya, o sea, la primera que se constituye como logia paraguaya. Y tiene 3 fundadores que fueron fundamentales para la política paraguaya de aquella época. Para que la gente entienda, Sí. ¿qué es una logia? La logia es taller, también se le puede decir, es la unidad en la que funciona, en la que los masones se reúnen para hacer sus trabajos. Por eso hablan de trabajo, por eso habla de taller también, porque de alguna manera evoca lo que eran los canteranos, los constructores de la Edad Media. Ellos se reunían en talleres y en talleres planificaban lo que iba a ser la labor de construir catedrales, palacios, y eso se volvió simbólico. O sea, de lo operativo se volvió simbólico allá por el principios del siglo XVIII. 18, sí. Y se comenzaron a reunir también los masones, pero para tratar otros temas, ya no solamente la construcción. Usaban como simbolismo justamente elementos de la construcción, por eso van a ver, está muy relacionada la Sí. masonería, las cuadras, el Las compás cuadras, sí, sí, exacto. y otras herramientas. Entonces eso es la logia, eso es el taller, es donde se reúnen los masones para hacer sus trabajos. Ahora, esos trabajos, por ejemplo, en Paraguay hoy, ¿qué trabajan en Paraguay hoy las logias? ¿Qué trabajan las logias masónicas en Paraguay hoy? Hoy, así como tenemos hoy a nuestro país. Porque estaba leyendo, hay expresidentes de la República, masones, parlamentarios masones, militares masones, de todo tipo de profesiones masones. Es decir, pero hoy, según la masonería, por ejemplo, ¿cuál es el camino que debería recorrer Paraguay? Debería tener en diferentes ámbitos. Y si son escuchados o no son escuchados por los gobiernos de turno. Si vamos a ser coherentes con nuestros principios básicos en los talleres o en las células, en las logias, lo que se busca es el cultivo del pensamiento y el pulimiento interior del hermano, del obrero, del trabajador masónico. Bueno, como toda institución pasa por distintas etapas, todo tiene cambio. O sea, después de terminada la guerra del 70, el elemento central, además de las normas básicas de la filosofía masónica, era la resistencia y la reconstrucción. Sí. Por eso es que Bernardino Caballero, que es uno de los fundadores de la Logia Aurora del Paraguay número 1, utilizó la logia para ir creando pensamientos y vinculaciones, inclusive con adversarios políticos, de tal suerte la reconstrucción. Y después, con el tiempo, la masonería se sumergió en una suerte de clandestinidad. ¿Por qué? Y porque, en primer lugar, había una especie, acordate de que durante mucho tiempo la iglesia estuvo vinculada Sí. con el Estado. Sí. Y la iglesia, sin mayores fundamentos racionales, la parte temporal del poder político de la iglesia tenía dificultades con la masonería. Después, con el correr del tiempo, con la apertura democrática y sobre todo cuando empezó a dejar de ser la masonería una institución misteriosa, secreta y antropófaga, poco a poco se fue convirtiendo en un elemento de influencia y de trascendencia, pasando la época de los libertadores, ¿verdad? Pero en la Europa contemporánea, en Estados Unidos, en el Brasil y también en el Paraguay, la masonería empezó a tener trascendencia cultural y política. Y entró en decadencia justamente cuando abandonó la cultura, cuando abandonó la trascendencia del pensamiento. Y eso hizo también que la masonería paraguaya sufriera fragmentaciones que terminó o termina dificultando nuestro rol protagónico de influir en la transformación de la sociedad. ¿Por qué decimos que hoy día en la masonería hablamos no solamente de temas filosóficos, sino hablamos mucho de temas políticos? Porque nosotros necesitamos no solamente interpretar nuestra sociedad, sino transformarla. Entonces, hoy en los talleres se habla, además de filosofía, se habla muchísimo de política nacional e internacional. ¿Y cuál es la influencia que tienen en la política nacional? Y poco o nada todavía, porque nosotros tenemos hermanos masones en los sitios neurálgicos de la sociedad y del Estado. Lo que no tenemos es la masonería como pensamiento ordenado y pedagógico de tal suerte a poder trascender. Por eso es que
Bueno, pasando un poco a la metáfora más coloquial, hoy día es una suerte de supermercado donde hay de todo. Productos de buena calidad, de no muy buena calidad, artículos de primera necesidad, elementos de consumo. Y sobre todo, digamos, no trascendemos por eso, porque hemos abandonado la cultura. Entonces la política actual de la Gran Logia Simbólica del Paraguay es recurrir, en primer lugar, a la fuente. Por eso Fabián Chamorro es un permanente contratado de nuestra función filosófica, porque hay que conocer nuestra historia. Y en segundo lugar, darle una cuota de modernidad, de modernismo en nuestra gestión filosófica cotidiana. Voy a ir más atrás. Sí. La masonería sí tuvo ese protagonismo justamente cuando era transversal a todas las asociaciones en Paraguay. Los masones fueron los que crearon las primeras sociedades de socorros mutuos, que serían hoy los seguros sociales. Los primeros que abogaron por la separación de la iglesia y del Estado, lograron el registro civil de las personas, el matrimonio civil. Tuvieron varias victorias. ¿Por qué? Porque justamente políticos masones entendieron esa necesidad de la sociedad en aquella época. Prácticamente todos los presidentes de la República desde 1870 hasta 1912 fueron masones. Fueron masones. El último del que tenemos registro es José Félix Díaz, aunque especulamos, y hay también algunas referencias de que pudo haber sido también masón Tomás Romero Pereira, que también fue brevemente presidente. Sí. Entonces, pero para 1940, que le tocó su periodo presidencial a Estigarribia, la masonería ya estaba recluida nuevamente en sus templos, por decir de alguna manera. Perdieron su protagonismo. Hasta 1920 el protagonismo fue fundamental y lograron varios hitos, porque nuevamente la masonería transversal a varias asociaciones y entre ellas, por supuesto, también todo lo que tenga que ver con la política de aquella época. Ajá. Mira que era un ida y vuelta, asesinatos del presidente, lucha sangrienta entre los partidos al comienzo de la década del siglo pasado. Sí, señor. Sí, antepasado. Y sí, no, y entre ellos también masones, o sea, hubo asesinatos entre masones también, o sea, políticos masones. El primer presidente asesinado, el primer magnicidio, que es de Juan Bautista Gil, era masón, fue asesinado por orden de un masón, también masón, que era Juan Silvano Godoy. O sea, era tan grande la presencia de políticos, militares, intelectuales, comerciantes importantes en la masonería, que eso también generaba rivalidad. Es como, parece partido político de repente. Y de alguna manera lo es. Hay movimientos diferentes y se pelean. Es que los partidos políticos tradicionales nacieron también de masones. Las dos primeras directivas del Partido Nacional Republicano, o ANR, y del Centro Democrático, y conocido como Partido Liberal, sí, absolutamente todos sus directivos fueron masones. Todos. ¿Apuntaban al poder directamente? Apuntaban al poder porque fuera de la actividad filantrópica que señaló aquí Fabián, evidentemente es una institución política, porque vos no podés transformar. Sí. Y aquí quiero reivindicar a la política y a lo político. Fuera del poder político no hay otro poder transformador, no hay por otro. Eso del poder del dinero, el poder ideológico, los poderes fácticos, a la hora de la verdad tienen que recurrir a la política. Por eso tuvimos empresarios, curas, y que apelan a eso, porque es fascinante. Pero quiero rescatar también en nuestra historia que a pesar de que eran masones que se asesinaban mutuamente, durante la dictadura, en los talleres trabajaban opositores y miembros de la dictadura y se protegían mutuamente. Hoy puedo citar Enrique Herrera Figueredo. Sí. Miembro de un taller, su hermano era nada más y nada menos que el director de inteligencia del gobierno de Stroessner. Y ahí se hablaba mal de todo el mundo. Nunca fue delatado Enrique Herrera. Por lo menos por ese. Fue delatado por otro. Enrique Padre, sí, Figueredo. Sí. No Escudero. No, sí. Por ejemplo, o sea, así como se mataban, también se protegían. O sea, como toda institución humana, hay imperfecciones. Y falta también código. A veces el mejor enemigo de un masón es otro masón. No el mejor amigo, el mejor enemigo. ¿Y por qué? ¿Y por qué en nuestro país no hay esos códigos? No solamente en nuestro país. En otros países también no hay códigos. A Allende, por decirte,
que era un gran masón, muchos elementos de las Fuerzas Armadas que conspiraron contra él eran también hermanos de su propio taller. Pinochet era masón. Por ejemplo, ¿verdad? También. Sí, Pinochet era masón. Es decir, la la extrema izquierda y la masonería no Increíble. es una institución de ángeles. Hay más demonios que ángeles, con la diferencia que los ángeles provienen de los demonios. Finalmente, Luzbel era el ángel favorito, hermoso, que se convirtió en Lucifer. O sea, metafóricamente, el ser humano tiene sus virtudes. cosas buenas, sus virtudes y sus Pero de defectos. a poco vamos tratando de recuperar los códigos, por lo menos el código de la lealtad y el honor, que en Paraguay está ausente como virtud, el honor. ¿Y por qué está ausente en Paraguay el honor? Y porque yo creo que hay una especie de profanación de nuestra tradición, porque nuestra tradición histórica, y aquí te puede explicar mucho mejor Fabián Chamorro, el paraguayo tenía un código de lealtad. De alguna manera tenía el sentido de la palabra. Hoy día, si un paraguayo te sostiene su palabra por 24 horas, es casi un milagro. Por lo menos en el campo político. Bueno, en el campo empresarial ni qué decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una desestructuración de la sociedad paraguaya y nosotros tenemos que colaborar desde la orden a reconstruir ese tejido social o ese tejido moral del que hablaba Ismael Rolón. Esa es nuestra función también. No hay Estado potente si no hay una nación poderosa. Y la nación es poderosa cuando hay cohesión social. Y la cohesión social es su historia, su identidad y su horizonte. Por ejemplo, hay datos que hablan de que el 75 al 78, casi 80% de la población en Paraguay sufre de analfabetismo funcional. Es analfabeta funcional. Es decir, puede sumar, puede restar, puede leer un libro, pero no comprende las cosas. Por ejemplo, la masonería, ¿qué puede hacer en esos casos para, si queremos el país pujante que acabas de señalar, Euclides Acevedo, tenemos que cambiar drásticamente nuestro nivel de comprensión de las cosas? Y hay que apostar por la educación. Y entonces, ¿y qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer todos? Y desde la masonería, que pueden ser, que hay personas honorables, poderosas, política, económicamente, ¿qué pueden hacer para que el norte sea ese, por ejemplo? Vos estuviste en el eje de la educación. Sí. Conoces perfectamente, conoces la planificación, el objetivo, el pensamiento estratégico para una educación liberadora. Permitime reivindicarte a un gran masón paraguayo, Indalecio Cardoso. En 1922 ya planteó una revolución pedagógica sin precedentes en América Latina. ¿Por qué no lo podríamos hacer de vuelta? Entonces, la masonería, a través de su experiencia como Ramón Indalecio Cardoso, difundir esa educación liberadora. Acá, si no tenemos la recuperación del pensamiento crítico, no vamos a tener identidad nacional, vamos a estar en el pensamiento mágico. Y con ese porcentaje... Y va a tener el caso, porque evidentemente hemos fracasado. Sí, en una hemos educación. fracasado, sí. Totalmente. Entonces, nuestro principal desafío es eso. Después podemos hablar de la soberanía Sí. energética, podemos hablar de un montón de cosas. Pero si nos recuperamos el pensamiento crítico, y para eso es la historia. ¿Con quién? Él todo el día seguramente se sorprenderá de que dirigentes de todo orden no tienen la menor idea de nuestra identidad y de nuestra historia paraguaya. ¿De cuál? Como historiador, ¿cuándo se degradó tanto la política? ¿Desde cuándo? No, ¿O siempre fue así? No quiero decir que siempre fue así, pero yo creo que agarremos solamente el periodo democrático, porque si no vamos De 89 a hacer hasta una- se fue degradando y eso se nota. O sea, ves la calidad de los totalmente, parlamentos, totalmente. lo que era el parlamento. Acá Euclides, que conoció esa primera etapa, los parlamentarios de esa primera camada, 1990, y los comparás con los de hoy, y terribles. O sea, hay Arévalo se va con su escarabajo, Sí, señor. siendo presidente del Congreso. Pero más allá de ese tipo de gestos, está la cuestión intelectual también. También. O sea, intelectualmente eran muy superiores a esto que está hoy. Educación otra vez. Y educación. Siempre va a terminar educación. Yo estuve en una charla que dio Raúl Alfonsín, también masón, en donde decía que las naciones se tenían que sostener, las naciones como Paraguay se tenían que sostener de 3 pilares nada más.
Educación, educación, educación. Sí, No había otro secreto para él. Para más él, cuando te estoy hablando de una charla que nos dio ya por el año 2005, 2004, él visionaba que Paraguay podía estar hoy, 20 años después, siendo, siempre damos como un mal ejemplo, esa es la Suiza de América, porque geopolíticamente tiene ventajas, porque demográficamente también tenía ventajas. Entonces, tenía muchísimas ventajas Sí. que si nosotros hubiéramos inyectado esa cuestión educativa por ahí, hoy íbamos a tener un país diferente. Qué apasionante la historia de los masones realmente. Pero Fuera del misterio es apasionante y yo creo que hay que tratar de ir reivindicando de a poco y sobre todo desmitificando, porque hay muchos profetas de la confusión, la manipulación informática, que los masones nos comemos a los niños en el desayuno y cosas del estilo. ¿Verdad? Hay mucha estigmatización con respecto. Y eso viene de la disputa con la Iglesia Católica. Eso hay que decir también. Y hoy en día, con la apertura que hay de la masonería a la sociedad, la idea es justamente matar esos mitos. Pero eso no va a ser rápido tampoco. O sea, eso empezó todo un proceso y yo creo que vamos a ver quizás algunos cambios recién en unos años más. Euclides, ya que estás acá y no tenemos mucho tiempo, ¿cómo ves el mundo hoy? Esto que pasa entre Irán e Israel, ¿a dónde nos puede conducir? Bueno, la palabra clave está en la incertidumbre. Aquí hay un multilateralismo sumamente complicado. Y fíjate vos, en plena etapa del auge de la celeridad informática, la tecnología en su ponderación más atrayente, y tenemos guerras que no tienen racionalidad. Gaza y Irán ahora con Israel, lo que pasó en Siria, que es un estado fallido, Irak, que poco a poco va dejando de serlo. Después tenemos la guerra Rusia-Ucrania, tenemos el problema en el Yemen, en el África, ni te cuento. Es decir, estamos en una etapa de consecuencias absolutamente imprevisibles. Y estuve escuchando un discurso de Fidel Castro cuando ya se retiró, donde él increíblemente vaticinaba, repitiendo a Einstein, que la tercera guerra mundial va a ser una hecatombe y la cuarta va a ser una pelea otra vez entre palos y piedra. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento muy complejo y el Paraguay, que está en medio de confrontación de poderosas naciones, de poderosos estados, con una industria militar codiciosa y que fagocita todo, sobre todo la sangre de los seres humanos, tiene que saber moverse y para eso es importante el servicio de inteligencia, para eso hace falta que el Ministerio de Defensa designe la política del pensamiento estratégico y una Cancillería que tiene que ser potente defendiendo intereses. ¿Hace cuánto que venís diciendo eso? Pero hace mucho tiempo estoy diciendo que ya parezco como un pelotudo, pero no me hacen ni... No, pero ¿por qué? Pero, a ver, cuando vos te vas y enseñás a los militares también, en los cursos que ellos desarrollan, ¿cuál es el nivel? ¿Vos sabés que me sorprende más el nivel de los militares que de los civiles? Altísimo. ¿Y? Altísimo, pero lo que pasa es que ellos están sometidos a una jerarquía, a una estructura que no les permite a ellos salir adelante. Por ejemplo, en el escolta presidencial, ahí tenemos oficiales de inteligencia entrenados en París. Sí. Pero vienen acá y de repente tienen que someterse a una Yura Galleta que porque es más antiguo le hace hacer cosas que él no quiere hacer. Entonces, aquí hay que reestructurar todo y todo pasa por la construcción de un nuevo pensamiento nacional, pero con proyección ecuménica. O sea, identidad, pero sin dejar de lado la modernidad y tener en cuenta las nuevas invasiones internacionales en América Latina, la China, con quien hay que buscar alianzas, pero con cautela, que no sea que nos convirtamos otra vez en un dependiente más. Sí, que no nos convirtamos en Argentina. Así mismo. Con China. Por supuesto, de eso se trata. Y hay que tener mucho cuidado con los vecinos. Exacto. Los vecinos. Este es el único país donde tuvimos guerra con todos nuestros vecinos. Y resulta que no le atendemos a nuestros vecinos, no le damos importancia al embajador en La Paz, no le damos tanta importancia a nuestro embajador en Brasilia y en Buenos Aires. Nos preocupa más quién va a ser embajador en el Vaticano. Que es importante. Pues el principal servicio de inteligencia del mundo está ahí, ¿verdad? O sea que no nos engañemos tampoco. Pero
hace falta una política exterior, pero sometida a una política de defensa nacional. Y defensa nacional es defender territorio, talento humano y potencial económico y cultural. La cultura es fundamental. No, está como asesor en nadie en el Congreso hoy día. No, ¿quién me va a contratar? No, pero en serio no te contratan. No, ¿qué me van a contratar? Ando vale doña Ñecuá, doña la Ñecuá, no se va ahí. No se va ahí, no que le va pio con tipo cuá. Puta se asesora. Ellos pues saben todo. Y Fabián, a vos tampoco como historiador no te llaman, no te consultan. No, lo que pasa es que yo, así como se está planeando Euclides por un tema que maneja, yo también hago lo mismo pero con cuestiones que tienen que ver con la cultura, el turismo cultural en Paraguay. Entonces, el que se plagia mucho, evidentemente, termina molestando. Y no nos va a llamar nadie. Saben escuchar las verdades. Yo te hago una pregunta. De la parte educativa, ¿cuánto estuviste ahí con otros colegas tuyos? Nadie de ustedes no le hacen Nos ni... sacaron. ¿Y por eso por qué? ¿Peñemosqueño? Sí. Pues no decir Peñemosea ya. Peñemoseriruño. Así mismo. Entonces, ¿por qué? Evidentemente el talento, la inteligencia molesta. Te tengo que invitar más a menudo, hombre. Sí. Mira, Espectacular. Sí. Espectacular. Euclides, justamente él estuvo presentando el libro la semana pasada y su discurso fue el que brilló. Gracias a eso pudiste vender muchos libros. Sí, se vendió. No, bola. Se vendió, pero ya están la Aurora del Paraguay está disponible en todas las librerías. ¿Y qué van a aprender en el libro? Van a entender la dinámica de la masonería con el Paraguay en ese periodo del que hablamos, en donde la masonería fue muy importante y cómo hoy en día se está reconstruyendo, ya también con Aurora en el medio. Así que vale la pena el libro. Bien, en cualquier librería. En cualquier librería. Bien, gracias Fabián por venir. No, gracias. Gracias Euclides. A vos, Carlos, placer igualmente. acá, Igualmente, mi querido Carlos, un respeto a tu familia y muchas gracias. por sobre todas las cosas son gente que siempre están protagonizando la historia contemporánea. Gracias, muchas gracias. A la vuelta de la pausa va a estar Eladio Loizaga con nosotros. A la vuelta de la pausa. Aprovechar las ofertas increíbles de lavarropas y secarropas en Bristol, como estas ofertas en lavarropas en cuotas desde 79.000, centrifugadoras en cuotas desde 49.000. Además, podés ser ganador de 50 millones para renovar tu casa o una Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos en compañía del doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos. Como siempre, un placer estar contigo y con toda tu distinguida teleaudiencia, ¿verdad? Porque realmente El Péndulo es un programa muy escuchado, muy visto. Y te felicito. Te agradezco. El mundo está convulsionado. Así mismo. Para muchos estamos en las puertas de una tercera guerra mundial. Si hubiese sido canciller, ¿verdad? O hubiese estado en las Naciones Unidas o en la OEA, ¿cómo se actúa en situaciones como estas? Así cuando el mundo está tan polarizado. Bueno, en primer término te diría de que hay muchas especulaciones sobre qué puede pasar y qué no puede pasar, ¿verdad? Nosotros nos guiamos más que nada en base a las informaciones que ve con expertos, que un sector, CNN lo hace, BBC lo hace,
Al Jazeera también hay que ver para escuchar la otra cara de la moneda, sí, la otra versión. Pero hay una incertidumbre grande de qué es lo que cómo va a terminar este proceso. Eso afecta a todo. Por supuesto, pero fíjate hasta dónde llega la prioridad que por supuesto se da este conflicto entre Irán e Israel. Yo te pregunto, ¿vos sabés algo de lo que está pasando hoy en Ucrania? No, se pasó al olvido. Pasó al olvido. Pasó al olvido, hoy, salvo que la semana pasada los drones ucranianos y después la respuesta La prioridad hoy, lógicamente, es Irán e Israel, ¿verdad? Pero con una perspectiva de que esto puede generar un desequilibrio también en el mundo económico y financiero. ¿Por qué? Porque fíjate que el 30% del petróleo de la región sale por el estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán. Entonces, si eso se llega y Irán toma medidas de cerrar eso, bueno, de alguna manera se tendrá que desbloquear. Y la única manera nuevamente va a ser aplicando la fuerza para que ese transporte pueda llegar. Y además, aquí vamos a tener también otro actor importante en este tema del estrecho de Hormuz, que es China, porque China es un país importador de petróleo del área y creo que el 20% o 30% de su consumo proviene de esa región y a través del estrecho de Hormuz. Ahora, lo que todos queremos de alguna manera es que estas cuestiones se resuelvan por la vía pacífica, pero hay una situación muy complicada y sensible, que es el caso del enriquecimiento de uranio con miras a obtener unas armas nucleares, ¿verdad? Sí. Y eso lógicamente afecta, yo creo, por lo que pude ver, leer también, no solamente a Israel, sino a los países árabes de la región, como el caso de Arabia Saudita, el caso de los Emiratos, el caso también de Jordania, porque hay una no diría información, pero históricamente se ha venido desarrollando un temor de que efectivamente con las armas nucleares Irán pueda comenzar una expansión, ¿verdad?, sobre los otros países. Fíjate que también entran ahí situaciones religiosas chiitas y sunitas, ¿verdad? Pero en una situación como esta, en los foros internacionales, lo que uno busca es agotar todas las instancias de mediación, la instancia diplomática, pero vemos que hoy en día eso está muy difícil porque... ¿Cómo ves el papel de Rusia y Estados Unidos en el conflicto Irán-Israel? Bueno, mira, Estados Unidos tiene bien definida su posición, por lo menos de lo que últimamente ha estado señalando el presidente Trump, que queremos primero la rendición incondicional de Irán. Segundo, el tema de la amenaza que hay sobre el ayatolá, ¿verdad? Sobre, bueno, si no te avenís a esto, corres el riesgo de unas decisiones que pueden afectar tu vida, ¿verdad? Pero creo que Estados Unidos está decidido a dos cosas. En primer término, a liquidar el tema de la probabilidad de que Irán se desarrolle armas atómicas, ¿verdad? Si bien también leí que hay dos opiniones de técnicos y científicos americanos que aún todavía falta tiempo, pero otros dicen que ya estaba muy cerca, 3 meses o 6 meses, para concluir ese proceso y tener la corona. Ahora, Rusia hoy tiene una situación especial con Ucrania, ¿verdad? Y bueno, sabemos que Irán ha estado también ayudando a Rusia por la información que se tiene con misiles para ser utilizada en esta guerra que tiene con Ucrania. Y todos se manejan por intereses, pero si alguna solución final tendrá que haber, serán entre los principales actores globales, que sería Estados Unidos, China, Rusia, ¿verdad? Pero
dentro de un complejo ¿Qué de... pasó con la Unión Europea? No, y la Unión Europea hoy... ¿Tiene peso o no tiene peso para incidir en todo mira, esto? la Unión Europea estuvo por lo menos hasta hace poco más comprometida con el tema de Ucrania, Sí. era por razones de Obvio, seguridad, sí, de etcétera, seguridad. etcétera. Ahora, en el tema con este conflicto entre Irán y Israel, hubieron declaraciones de algunos jefes de Estado con respecto a la situación de Israel en Gaza, ¿verdad? Entonces, eso ha generado también descontento y digamos, un alejamiento quizás entre Europa o algunos países europeos principalmente y Israel, ¿verdad? Israel, sí. Pero no es decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro de esto? Algunos hablan de que también se está buscando el cambio de régimen, pero fíjate que todo cambio de régimen en algunos países hasta hoy tienen una inestabilidad Sí, total, total. como Irak, que se está tratando de estabilizar. Tenés Siria. tenés también donde estuvo, no me viene el nombre, bueno. Irak. Irak y Libia. Libia, hasta ahí no sabe quién gobierna, qué pasa. Después tenés el otro extremo, que son los de Yemen, los Houthis, que son los que han estado en permanente conflicto con Arabia Saudita, y se sabe que los Houthis eran utilizados como brazo largo de Irán, ¿verdad? Para apretar a Israel, a Arabia Saudita. Lo mismo pasaba con Hezbollah, con Hamas, ¿verdad? Es un mundo muy complejo. Y Sudamérica y el Mercosur en particular, ¿cómo están las tensiones teniendo en cuenta ese conflicto? Porque el Mercosur, Brasil hoy da la impresión de que está alejado de Paraguay. Es decir, yo diría que las posiciones no coinciden, ¿verdad? Brasil tiene su posición muy pública, expuesta con respecto a lo que fue en Gaza y lo que fue en Ucrania también, y también con respecto a Irán quizás está un poco más reservado, ¿verdad? Tenemos en el caso de Chile la misma cosa, ¿verdad? Si bien Chile es un estado asociado, pero está en el marco del Mercosur, y Uruguay, de alguna manera, con este nuevo gobierno, aún no ha tenido una expresión tan abierta, ¿verdad? Exacto. En cambio, Paraguay y Uruguay tenemos una posición más conservadora Paraguay y Argentina. y Argentina, Sí. Paraguay y Argentina. Es cierto. Así es. Es cierto. Y bueno, pero ¿y eso de qué manera eso puede influir? Usted que fue diplomático y conoce esto, ¿de qué manera eso influye, por ejemplo, en este conflicto con la Unión Europea, que no se puede firmar el famoso acuerdo con la Unión Europea? ¿Y de qué manera eso puede influir en la salida de nuestras mercaderías o el ingreso de mercaderías a Paraguay, en nuestro comercio exterior? Sí, tenemos esas diferencias actualmente con Brasil. ¿Cómo se maneja eso? No, pero yo creo que el relacionamiento comercial hasta hoy es normal, ¿verdad? Yo creo que tiene una fluidez como debe ser. Además, en el marco de Mercosur hemos acordado este proceso de la libre circulación de bienes conforme a lo que se han acordado, ¿verdad? Pueden haber situaciones políticas diferentes o visiones diferentes, como ya lo hemos tenido en el marco de Mercosur también, cuando Paraguay fue suspendido, en el marco de Venezuela, ¿verdad? Que una posición tuvieron Argentina, Brasil entonces, Uruguay, ¿verdad? Pero eso no debería influenciar, porque son decisiones soberanas que toma cada Estado, ¿verdad? No todos pueden pensar igual en lo que pase o una simpatía hacia tal o cual país, claro, en un conflicto o en una desaveniencia que puedan tener. Pero, doctor, en América, circunscribiéndonos a América del Sur, Ecuador está mal, la violencia explota por todos lados.
Colombia, la misma cosa. Todavía las FARC siguen causando muchos atentados, ponen bombas en las últimas semanas, bombas por todas partes, intentos de asesinato a un candidato. Venezuela ya sabemos cómo está. Venezuela decididamente no respeta lo que es un proceso democrático, su gobierno. Bolivia tiene problemas. Hace poco le dijeron a Evo Morales que ya no se va a poder presentar. En Argentina hay conflictos también. La expresidenta hoy decía que van a tener peronismo de por vida y los Contreras no van a poder entender por qué, pero que el peronismo va a seguir existiendo y desafía al gobierno y a la justicia argentina en este momento. Uruguay, más o menos, el país más tranquilo de la región. Usted que también fue observador de elecciones, el crimen organizado se inficionó tanto en nuestras sociedades que por eso tenemos sociedades tan violentas y que empiezan a no respetar las reglas de la democracia. Bueno, el problema se da cuando el crimen organizado o sectores que se dedican a acciones totalmente ilegales como narcotráfico y otros más, se infiltran en la política y se infiltran en instituciones del Estado. De alguna forma instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces es ahí donde el proceso democrático comienza a patinar un poco, ¿verdad? A requebrajarse. Y en esto vos señalabas que efectivamente yo estuve casi en 7 misiones de observación electoral y algo que vi y que siempre he conversado también con algunos de con los miembros de nuestra justicia electoral, es que para la existencia de una democracia y la consolidación de la democracia es vital, importante la transparencia de las elecciones. La transparencia y la independencia de los tribunales electorales. Lo que pasó, pero con tanta plata que mueve el crimen organizado, ¿cómo tener independencia? Y no, pero la independencia de los jueces está dada por su propia conducta, ¿verdad? Por la aplicación de las normas y los problemas o los cuestionamientos que se presenten. Pero teniendo en cuenta lo que es la justicia hoy, la justicia en general, no la justicia electoral simplemente, sino el Poder Judicial, tenemos garantías los paraguayos en ese sentido. Fíjese lo que pasa con la mafia de los pagares. ¿Quiénes están en la mafia? Los propios jueces. Bueno, y ahí es donde ¿verdad? Efectivamente la impunidad, esa es otra de las deudas que se tienen en todo, no solo en Paraguay, no solo en Paraguay, en todo en América, sí. Donde efectivamente uno tiene que saber que puede caminar por una línea, pero si esa línea o ese hilo se le suelta o se pasa, tiene que saber que tiene que haber consecuencias. Y bueno, y los jueces, el Poder Judicial, es el órgano encargado de aplicar la justicia y de preservar, por sobre todo, a la ciudadanía de estos eventos que se están dando y garantizar sus derechos en todo sentido. Pero cuando eso no se cumple, ¿qué nos queda? Cuando nos damos cuenta, por lo que vemos en los países que le mencioné, ¿verdad?, que el crimen organizado está dentro del Estado, está dentro de los parlamentos, pero está algunas veces, en algunas ocasiones, propiamente gente del crimen organizado está, y otras veces alquilan a gente para que esté y cumpla con lo que ellos van a necesitar en un futuro cercano, pero sobre todo manipulan la justicia y a las fuerzas policiales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los pueblos así, doctor? Una respuesta como tal, como pueblo, exigir a las autoridades, que no existe impunidad y que den la garantía, porque a través de estas acciones también se pierde una seguridad personal, hasta también una seguridad jurídica, ¿verdad? Que en un momento dado, qué sé yo, puedan cambiarse leyes
Sí. para facilitar una situación o a través de un proceso judicial puedan darse sentencias que favorezcan, ¿verdad? Pero en eso es algo que... Para que no nos ocurra lo que pasó en Venezuela, donde no se respetaron los procesos electorales, el voto popular no se respetó. ¿Por qué? Y porque, como tienen controlada la justicia, hicieron lo que quisieron. ¿Qué tenemos que hacer para no llegar a ese extremo? Bueno, yo creo honestamente que en nuestro país, desde el 93 en adelante que tuvimos la nueva constitución, una constitución realmente democrática porque es así, se constituyó un nuevo órgano electoral totalmente independiente, ¿verdad? Hasta hoy no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de requerimiento, salvo lo que pasa en todas las elecciones. Eso yo lo he visto en las elecciones que estuve. El que pierde siempre declara fraude. Le cuesta pareciera aceptar un resultado. Y vamos, muchas veces hemos ido, como el caso de Guatemala, a revisiones hasta de los sobres y se han confirmado con la presencia de los partidos que cuestionaban o el partido que cuestionaba, porque ahí hay algunos países que tienen doble vuelta, ¿verdad? Nosotros no tenemos, pero esa es una costumbre que se observa especialmente en toda América Latina. Siempre el que pierde trata de calificar que hubo fraude. Y las observaciones electorales, tanto la Unión Europea como la OEA y otras entidades, tienen un control, ¿verdad? Se tiene presencia en los órganos electorales. Se exigen de que los partidos políticos tengan ingresos, tengan presencia para controlar todo el proceso. Y si existen algunas irregularidades, generalmente transmiten a la misión electoral y la misión electoral nuevamente pide o transmite a la justicia electoral para que pueda solucionarse. Tuvimos casos, por ejemplo, en algunos países donde el tema de, como acá, el financiamiento político, ¿verdad? Llegaba el momento de las elecciones y a uno de los partidos que debían recibir no le daban. Entonces su movimiento era muy distinto o su capacidad de movilidad era diferente al otro partido que estaba, o era partido de gobierno, ¿verdad? Entonces son cosas que atentan contra una transparencia. En toda su experiencia de observador, ¿cuál fue la más difícil? Mira, yo estuve en Colombia con Petro, estuve las dos, primero fue la parlamentaria, después la doble vuelta. Estuve en el Perú cuando fueron las elecciones parlamentarias, cuando el Congreso se disolvió. Estuve en Dominicana, la primera ronda, y estuve en Guatemala. La más difícil y complicada fue Guatemala, porque ahí había una, no sé si llamar persecución, pero al presidente en ejercicio hoy, Arévalo, nadie le daba nada, en las encuestas no figuraba, pero en la primera vuelta sale segundo, dio la sorpresa. Entonces, a través de la Fiscalía comienzan una serie de persecuciones para inhabilitarlo a él, para el no reconocimiento de la inscripción del partido político, y ahí se tuvo que ser fuerte y con mucha presencia y con el apoyo que tuvimos del Consejo Permanente de la organización, ¿verdad? Donde rendía yo el informe y al concluir el informe los Estados miembros tomaban las decisiones y pasaban un mensaje fuerte en el sentido de adecuarse y dejar de actuar de una manera que iba contraria al proceso democrático. Fíjate que hasta el día que tenía que jurar el presidente Arévalo, tenía que ser a las 11 de la mañana y fue a las 10 de la noche, ¿verdad? Y ahora recién estuvimos en un acto muy importante, donde estuvo en la sala el expresidente Lasso, Guillermo Lasso, donde justamente habló de estos temas también, de la democracia, de la libertad, de la transparencia,
cómo estuvo las elecciones en el Ecuador, y eso lo hicimos a través del Consejo de Ex Embajadores del Paraguay, ¿verdad? Y también juntamente con el Instituto de Relaciones Internacionales de la Facultad de Y el Derecho. Consejo de Embajadores ayuda a la Cancillería. Bueno, ¿O la Cancillería le pide algunos datos? nosotros hemos tenido cuando fue constituido el 26 de abril del año 2023, este consejo, los efectos de ponernos al día un poco con relación a otros países que tienen Como antes estas decía, entidades. los osos ¿verdad? blancos. No, bueno, la experiencia, La ¿verdad? experiencia, Porque claro, una claro. cosa es la teoría y otra es la praxis, La ¿verdad? praxis. Entonces, tuvimos un almuerzo con el canciller y hemos puesto a disposición. Él también fue fundador del consejo, pero hasta hoy todavía no hemos tenido así una reunión tete a tete, ¿verdad? Para transmitir porque nosotros hacemos análisis, claro. hacemos estudios, tenemos contacto con otros órganos similares en Argentina, está el CARI, el CURI en Uruguay, el CEBRI en el experiencia es Brasil, importante. ¿verdad? Y Definitivamente. queremos devolver un poco lo que hemos aprendido, hemos cultivado en el tiempo que hemos estado en el servicio exterior. Bien. Doctor, como siempre, un placer que No, hayas venido. gracias Carlos, un No, gusto por para favor. mí estar contigo y siempre a las órdenes. Bueno, Te deseo todo lo mejor. Muchas gracias por haber venido. doctor Gracias, Loizaga. por favor, muy El amable. Doctor Eladio Loizaga, el canciller nacional. Vamos a una breve pausa. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Bueno Bank vino a reescribir la forma en que vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones sino más beneficios. Atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana de manera presencial y digital. Pensamos distinto, porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y ya entramos en la última parte del péndulo y estos 30 minutos sí van a ser realmente increíbles porque están dos de las personas más solicitadas por la prensa en estos días. Las personas designadas por el presidente Santiago Peña para ser interventores en las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. ¿Qué tal, doctor Carlos Pereira? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Y también el señor economista Ramón Ramírez. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí esta noche contigo. Bueno, hay una coincidencia. Le pregunté a los invitados qué pensaban de ustedes. Los tres invitados que estuvieron antes. Los tres coincidieron en que ustedes tienen un alto perfil y que es motivo de seguridad de que las cosas van a... Es decir, lo que ustedes resuelvan es porque las cosas son así. Entonces ya les digo esto para presionarle a ustedes de comienzo, ¿verdad? Lo que piensa la gente. A ver, ¿qué sintió usted, doctor Pereira, cuando el presidente le llamó y le dijo, quiero que seas el interventor? Y le pregunté si por qué pensó y por qué yo, ¿verdad? Esa fue mi primera reacción, ¿verdad? Y bueno, el presidente evaluó mi antecedente en el sector privado. He tenido la oportunidad de estar en 4 intervenciones bancarias, en una de ellas como liquidador y después asesorando incluso varios equipos de intervención extrajudicial. Y obviamente la profesión, el ejercicio profesional, ¿verdad? Yo soy auditor, he ejercido en relación de dependencia, he hecho una carrera hasta llegar a la gerencia. Después de las crisis financieras me manejé en forma independiente y el presidente me ha propuesto el cargo y le pedí unos días para pensar porque primero me sorprendió un poco la propuesta
Y también evalué bastante bien porque van a ser días muy arduos en donde casi no voy a estar en mi casa. De mi madre de 92 años no le voy a ver despierta al salir y posiblemente a la noche al llegar ya va a estar durmiendo. ¿Verdad? Sí. Entonces es parte un poco de la responsabilidad también que uno haga una evaluación integral de lo que representa una responsabilidad como esta. Y sobre todo atendiendo a las características de cómo se presenta y el momento en que se da, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, es una complejidad que hay que desgranar, hay que trabajar y sobre todo la ley 317, además de disponer las pautas de cómo se realiza la gestión, el interventor también tiene facultades de la actividad en sí y de la administración de la municipalidad, o sea que vamos a estar desdoblando nuestras funciones prácticamente en realizar la tarea propiamente dicha por la designación y al mismo tiempo acompañar la gestión del día a día, ¿verdad? Son servicios muy sensibles que la ciudadanía va a requerir y vamos a estar trabajando muy de cerca con las direcciones más expuestas a las expectativas y a los requerimientos de los servicios, ¿verdad? Ahí se tiene que recolectar la basura, Sí, se tiene que hacer... Tiene que seguir funcionando la municipalidad. La máquina no puede No parar, puede parar. ¿verdad? Ahora, pero le pregunto algo. Y Ramón, a ver si me respondes primero. Las dos intervenciones son complejas, porque hay un alto contenido político de por medio. Y desde el momento que se mencionó que podían ser intervenidas estos dos municipios, los intendentes se encargaron de maximizar la politización de la intervención. ¿Verdad? Uno porque es de la oposición y puede tumbar al Partido Colorado. Entonces, ahí hay que sacarle al que le puede sacar el poder al Partido Colorado. ¿Verdad? Ese es el mensaje que viene de allá. El otro que no es posible, que está todo encuadrado, pero ni bonos y la ciudad está hecha realmente uno se va por Asunción y da pena Asunción en estos momentos. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo van a manejar ustedes los interventores ese alto contenido político? Porque cualquier cosa que digan, a favor o en contra, van a politizarlo. Bueno, voy a empezar respondiendo brevemente la pregunta que le hiciste a Carlos, sí, porque tiene relación con la respuesta que me estás pidiendo. El planteamiento del presidente desde el principio fue, recordó brevemente el trabajo que hicimos juntos en el Ministerio de Hacienda y me pidió hacer un trabajo similar, o sea, encarar esta tarea estrictamente con el sustento técnico y el sustento normativo. Entonces, desde un primer momento estuvo aislado de todo el componente político desde la primera conversación con el presidente de la República. Y esa va a ser nuestra responsabilidad, ¿verdad? Nosotros, como venía diciendo, existen variables que están fuera de nuestro alcance, pero sí vamos a trabajar en aquellas que sí están bajo nuestro control. Claro. Que son precisamente recabar la información, documentar la información, comprobar o aclarar los puntos que están siendo observados en el requerimiento de la intervención planteada por la Contraloría. Y creo que ese va a ser el blindaje que vamos a tener en este trabajo, ¿verdad? Y que lamentablemente no vamos a poder aislar totalmente como bien dijiste, del alto componente político, pero vamos al menos desde la intervención de Ciudad del Este, vamos a hacer todo el trabajo para garantizar a la ciudadanía que el trabajo refleja la realidad de la administración de su municipio. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer si dentro de la intervención empiezan a recibir presiones?
mensajes. Amenazas, me imagino que no van a hacer caso de las amenazas, ¿verdad? Pero, o sugerencias que vengan, que puedan provenir de personas importantes, a los que los intendentes pudieran acudir para que le presionen a usted. ¿Cómo van a reaccionar? Nosotros, creo que tanto Carlos como yo tenemos una larga historia dentro de la función pública. Y si asumimos esta responsabilidad es porque conocemos con qué situaciones podemos encontrarnos. Y si aceptamos este compromiso es porque nos sentimos en condiciones de administrar esas Así que ya saben de antemano que van a recibir presión. Podrán existir, pero de nuevo vamos a blindarnos con un trabajo responsable, con un trabajo serio, con un trabajo técnico. Esa es la mejor garantía. Exactamente. Y esa es la mejor seguridad que nosotros mismos vamos a tener posteriormente. Nosotros tenemos una vida después de estos 60 o 90 días y queremos seguir trabajando, ¿verdad? ¿Y doctor? ¿Y usted? Yo te diría, te voy a responder de la siguiente manera, Carlos. El ejercicio profesional de la realización de cualquier tipo de trabajo en el ámbito de la auditoría, una presión no es solamente que alguien te llame o que te empiece a persuadir o a querer inducir tal o cual, de qué manera uno puede ir tejiendo el trabajo, ¿verdad? Una forma de presionar es no entregando documentos, puenteándote la información, postergándote alguna reunión. Hay muchas formas de desalentar el ejercicio y el avance de un trabajo. Como bien dijo Ramón, ya nosotros todos los días estamos sometidos a distintos tipos de pedidos, ¿verdad? Y muchas veces al vicio de pedir, yo particularmente aplico la virtud de negar, ¿verdad? Y sobre todo cuando veo de que el pedido no está enmarcado dentro de los criterios técnicos legales de razonabilidad en la que uno está desarrollando o ejerciendo su actuación. Todos sabemos de que siempre hay presiones, siempre pueden haber pedidos, pero lo que yo quisiera dejar taxativamente y claramente advertido es lo siguiente, ¿verdad? Una auditoría se hace sobre un trípode de objetividad, de independencia y de imparcialidad, ¿verdad? Entonces, el trabajo de una auditoría, como bien algunos dicen, le van a querer perseguir o van a querer blanquear, eso es el término que escuché en estos días, ¿verdad? Y de ninguna manera el auditor tiene la posibilidad de hacer ningún tipo de cambio de una realidad que ya se hizo, ¿verdad? El auditor viene a relatar con un informe debidamente fundado y pormenorizado una actuación o una gestión que se está evaluando, se está cuestionando o se está examinando, ¿verdad? Entonces, el auditor lo único que tiene que hacer, como dijo Ramón, primero cumplir y hacer cumplir las normativas que rigen su actividad y después documentarse en cada una de las peticiones que haga y de las limitaciones que pueda ir encontrando también, ¿verdad? Porque a veces dice la gente, la auditoría se hace para encontrar un desfalco o para encontrar alguna anormalidad, y ese no es el objetivo de una auditoría. La auditoría tiene por objetivo brindar una información sobre el examen de una situación en un estado X al terminar un ejercicio o en el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si es un ejercicio completo, con el único objetivo de informar si han sido cumplidos los principios de contabilidad generalmente aceptados y si están razonablemente expuestos, ¿verdad? Entonces, el auditor lo que hace es informar, rendir cuenta de su trabajo y bueno, serán otros los que después tengan que juzgar ese informe, ¿verdad? Nosotros vamos a ceñirnos estrictamente a cumplir las disposiciones legales vigentes que en este caso emana de la Ley 317, que son las, ahí están establecidas y dispuestas toda nuestra actuación, ¿verdad? Tanto en las facultades que tenemos y de lo que tenemos que hacer. Ahora, 90 días van a ser suficientes para lo que le piden. Bueno, en realidad son 60 días. 60 días corridos. 90 días es la disposición constitucional del periodo máximo que debe... que puede durar una intervención. Que puede durar un proceso de intervención, pero la ley 317 establece 60 días corridos. Establece 60 días corridos desde el momento en que la intervención se inicia formalmente. Ajá. ¿Y van a ser suficientes? ¿Ustedes creen que van a ser? Porque son dos municipios enormes.
son tal vez las más importantes del país. Es una excelente pregunta, Carlos. El compromiso nuestro es ajustarnos a la ley y estamos compelidos a cumplir ese plazo. Vamos a poner todo el máximo esfuerzo y tomo nota de lo que citó Carlos, que probablemente va a exigir un trabajo continuo de los 7 días de la semana durante este periodo. ¿Y ya tienen conformados sus equipos? ¿Sí? En mi caso estamos conformando ya prácticamente el 90% del equipo. Ya está. Sí. ¿Con cuántas personas van? No estamos definiendo aún porque más estamos trabajando por las áreas y los perfiles que necesitamos para cada una de las áreas. Pues como dijo Carlos, son dos frentes, tanto el aspecto estrictamente de auditoría y de trabajo de inspección, y por el otro lado, el acompañar el día a día. Acompañar el día a día el funcionamiento institucional. ¿Ustedes van a ser de la los intendentes durante 60 días? Así Más o menos así. ¿Y usted, doctor? Y estamos también ahí armando el equipo, ¿verdad? Más allá de la cantidad, acá lo que importa es, como dijo Ramón, tener cubiertos los dos frentes, porque independientemente del desarrollo del trabajo profesional, por la intervención propiamente, también tenemos que acompañar el día a día, y para eso tenemos que estar trabajando muy de cerca con todas las direcciones que están hoy trabajando dentro de la administración, ¿verdad? Estuve mirando la estructura orgánica, es un organigrama bastante amplio con muchas ramificaciones, son más de 9.000 personas. Entonces, la Municipalidad de Asunción es un monstruo. Es una estructura muy, muy compleja y que me va a demandar todo el tiempo como para poder estar al lado de cada una de las personas que hoy están interactuando en el ámbito de la administración. ¿Y la Ciudad del Este cuántos funcionarios tiene? No tengo exactamente el número, pero también estoy seguro de que es una institución bastante grande en cuanto a la cantidad de recursos humanos que tiene en su plantel. Y bueno, es una buena oportunidad para saber, para determinar, y en manos de ustedes está que la gente quede satisfecha, pero ¿cómo es el proceso? Ustedes terminan su informe. ¿A dónde se envía ese informe? ¿A dónde va? La auditoría que ustedes realizan al terminar los 60 días, ¿a quién envían? A la Cámara de Diputados. Sí, en este caso, la cartera encargada por parte del Poder Ejecutivo es el Ministerio del Interior. Sí. El primer paso en la intervención la presenta al Ministerio del Interior, y posteriormente la legislación dice que inmediatamente debe ser derivada a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados. Sí. Sí. Y el conducto sería el Ministerio del Interior. Cuando llega al Parlamento se politiza el informe. Y ahí va a ser una decisión política, no va a ser una decisión técnica. ¿Cómo se sienten así? Porque ya no va a ser, ustedes van a hacer el trabajo, ¿verdad? Van a hacer el trabajo. Y tal vez el trabajo de ustedes no refleje la decisión final que se pueda tomar políticamente, ¿verdad? Pero también corren el riesgo que ustedes sean acusados posteriormente de los resultados de la decisión política de las cámaras, ¿verdad? Aunque su informe diga otra cosa. Yo no acuso eso, Carlos. Yo no acuso esa posibilidad porque no existe la más mínima posibilidad de que una decisión política pueda definir un informe técnico. Y te voy a hacer una simple explicación. A ver, explíquele a la gente que eso va a ser importante. En una asamblea, si alguien va a leer en la Junta de Vigilancia el resultado del informe de la auditoría, lo único que va a poder hacer es leer la conclusión del informe. Y la conclusión del informe es tan puntual y determinante que, como en tu ejemplo, ¿qué decisión política podría cambiar el tenor de un dictamen? Y si eso fuera así, entonces que expliquen quienes toman esa decisión política de llamarle de otra manera lo que en el informe expresamente está señalado. Ustedes van a ir explicando, es decir, si por ejemplo quiero conversar con ustedes dentro de 15 días o dentro de un mes, ¿podemos tener una nota y ustedes pueden hablar o eso es secreto hasta que terminen, la auditoría es secreta hasta que termine la auditoría?
Perdón, Carlos, te respondo. Yo voy a tener una vez a la semana, voy a convocar yo personalmente una conferencia de prensa y voy a brindar el avance de los trabajos que vengo desarrollando, así como las limitaciones o si existen algunos inconvenientes para que también me ayuden. Y también para que la gente vaya acompañando el desarrollo, ¿verdad? Eso es trabajar con una accountability que se llama el hecho de trabajar de manera transparente y rindiendo cuentas desde el inicio del primer día de trabajo. Entonces, como tenemos tan poco tiempo, yo particularmente soy de la idea de que trabajaríamos una semana y por decir un lunes conferencia de prensa, abrir a la prensa todo lo que se hizo y que pregunten todo lo que quieran preguntar y después se sigue con el trabajo, ¿verdad? Desde un primer momento también dije que la intervención de Ciudad del Este, la norma va a ser la transparencia y también estamos agendando un cronograma de conferencias de prensa semanales de tal forma a rendir cuenta de los avances y de informar de cómo Esa es la mejor estamos. forma de protegerse también. Esa es la mejor forma de protegerse, siendo transparentes. No hay mejor gestión que la transparencia y de la rendición de cuentas. Qué bueno, qué buena noticia. En realidad, muy buena noticia esta que están dando. Cada semana van a ir informando del desarrollo de la intervención durante 7 días anteriores. Qué bueno, excelente, excelente, para que la gente esté al tanto de lo que está ocurriendo. Así mismo. Para que nadie se encuentre con sorpresas tampoco. Y para que nos ayuden también. Porque ahora, una vez, a ver si pueden contar, cuando fueron designados, salieron sus nombres. ¿Ya les llamaron? ¿Recibieron algún tipo de amenaza, advertencia o no? Yo personalmente no, Carlos. No recibí, más de los medios de comunicación que querían conocer mis impresiones, pero no recibí ningún llamado. ¿Y usted, doctor? Al menos del tenor de la que te estás refiriendo, ¿verdad? Si interpreto bien. Lo mismo, Carlos. Solamente todas las llamadas de los periodistas y de los sectores de la prensa. ¿Y no recibieron llamadas de los allegados a los intendentes? No. No. En mi caso no. ¿No? Tampoco para decirle, nos vamos a poner a disposición de ustedes, para todo lo que quieran. No, hasta ahora. En mi caso no. Ajá. Sí. ¿Y quiénes son los que tienen que darle los informes? ¿Cuáles son las secciones más importantes de acuerdo a la intervención que van a realizar para proveerle los datos y los informes? Y eso va a depender un poco, Carlos, de la coordinación, ¿verdad? Porque el informe es integral y eso va a requerir participación de la Administración y Finanzas, del sector de auditoría, del sector de logística. La información tiene que provenir de distintos ámbitos de actuación de la misma municipalidad, ¿verdad? Y vamos a tratar de que seamos ordenados también en los pedidos, de manera de que se pueda construir una confianza comunicacional interna que fluya sin problemas, sin ningún tipo de impedimentos, y también acomodándonos nosotros a los tiempos de la gente, porque cada uno va a estar trabajando en el día a día y tampoco vamos a ir a estar cortando ni interrumpiendo su trabajo, ¿verdad? Vamos a mirar a quién le podemos, con quién podemos hablar en la mañana, a media mañana, al mediodía, a la tarde, etcétera. Dependiendo de la criticidad también de las actuaciones y de los movimientos que tengan dentro de la institución. Ahora, pero contarían, por ejemplo, quiénes no le están proveyendo, qué sectores no le proveen de los datos que usted, así como comenzó diciendo que una forma de complicar la intervención es no dando en tiempo y forma los documentos que ustedes piden. Sí, además de informar, debemos de tomar las medidas correctivas. Exactamente. Pero nosotros confiamos en que van a disponer vamos a disponer de la documentación. Y si encuentran hechos punibles penalmente, ¿qué hacen? ¿Informan inmediatamente a la Fiscalía de Delito Económico o no? Tenemos que, ahí vamos a tener obviamente el apoyo de asesores legales que nos van a orientar en cierta forma de dimensionar qué tipo de hallazgos estamos identificando y en función a eso
tomar las acciones que debemos de tomar, ¿verdad? Porque esta es una responsabilidad pública, este es un servicio público y estamos obligados a, si tomamos conocimiento de irregularidades, a poner, a informar en donde corresponda, ¿verdad? Vamos, en función a lo que vayamos identificando, claro, vamos a tomar las medidas. Es la cuestión de ser justos. Totalmente. Es decir, si hay corrupción y se dice hay corrupción, si no hay corrupción y no hay corrupción, ¿verdad? Así mismo. Un amigo me decía que la contabilidad es más exacta que la matemática. Es así, ¿verdad? Ustedes que entienden de esto, ¿es así? Yo le atribuyo eso, porque en la matemática hay exactitud, pero eso puede ser insuficiente o puede ser poco o puede ser bastante. Y en la contabilidad no hay forma de negar, ¿verdad? Existe o no existe, la tangibilidad está ahí, se puede inventariar, se puede observar, y lo que está registrado es lo que se evalúa, y no hay nada mejor que evaluar algo que está debidamente respaldado con documentaciones y evidencias que sustentan una posición o una opinión. Por eso digo yo de que nadie puede tergiversar ni alterar un informe de auditoría. Eso solamente pueden leer y decir esto es lo que se concluyó. Ahora, doctor, se publicó la información de que no estaban siendo pagados los salarios de los funcionarios municipales. ¿Sabe algo al respecto si ya se cumplió con ellos con lo correspondiente del mes? No tengo esa información precisa, pero sí ya tuve algunas críticas en donde creo que esta mañana, después de decir de que me voy a abocar a evaluar todas las recaudaciones, los ingresos que tenga el municipio y también el cronograma de gastos y de pagos que se realizan conforme a un calendario y a los distintos niveles de exigibilidad que tiene el pasivo. Y no veo yo, si yo no me ocupo de cómo la gente que está trabajando esté dentro de la institución, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Claro, yo me tengo que preocupar y ocupar de que los ingresos que se tengan proyectado recibir en la institución sean suficientes como para poder también cumplir y cubrir los gastos fijos que se tengan mensualmente, ¿verdad? De ahí va a nacer seguramente la política de ver cuáles serían nuestras medidas como para incrementar los ingresos, establecer una suerte de motivar a la gente que está en mora para que paguen sus tributos, conversar con la ciudadanía, demostrando también dónde van a ir o en qué vamos a aplicar esos tributos que vamos a estar exigiendo, ¿verdad? Yo creo que eso parte un poco de la premisa de iniciar un trabajo serio con una planificación ordenada que nos permita saber qué tenemos para cobrar y qué tenemos hacia adelante para pagar. Bien, señores, todo el éxito del mundo. Hay mucha gente que confía en ustedes, ¿verdad? Y es necesario también en este país demostrar de que se puede confiar en las autoridades y que pueden hacer un trabajo justo y honesto. Así que todo el éxito y bueno, ya que sé que le puedo llamar, voy a estar requiriendo de ustedes la información y les agradezco que hayan venido. Esto es realmente es un honor para mí que los dos interventores designados por el presidente estén en un programa explicando lo que van a hacer. Así que te agradezco, Ramón, que hayas venido. Doctor, muchas gracias por venir. No, al contrario. Y vamos a estar en permanente contacto si ustedes me permiten. Carlos, al contrario, el agradecido somos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar abiertos para hablar con toda la gente de la prensa y también con la gente de la ciudadanía, que vamos a habilitar un canal seguramente para recibir las quejas y los requerimientos que puedan tener, porque de hecho nos debemos a eso. Perfecto. Ramón, gracias por venir. Muchas gracias, me sumo a los agradecimientos. Queremos pedir que la ciudadanía en general y en mi caso la ciudadanía de Ciudad del Este en particular, quede tranquila que vamos a hacer un trabajo responsable y un trabajo estrictamente técnico. Perfecto. Carlos Pereira y Ramón Ramírez, interventores de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, acá en El Péndulo hoy, este miércoles. Bien, llegamos al final, un lujo realmente haber compartido el espacio con ustedes. Muchas gracias y a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.